Rojo. Compañera Viri, haz el grupo, ¿no? Algo le hizo el profe. Sí, yo por eso no se iba. ¿Sí se escucha? Creo que por ahí anda. Quedamos de maestro, oye, para que se les quite por nombre. Ahí está. Yo espero que ya. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, profesor. Hola, hola. Hola, profe. Ya nos íbamos a ir por unos tamales, profesor. ¿Dónde? Ya nos íbamos a ir por unos tamales. Dijimos, ya no llegó. Les vamos a cobrar al otro maestro. Pero bueno, vamos a comenzar ya para no perder más tiempo, ¿vale? Entonces, la sesión pasada empezábamos a ver Nulidades del contrato. vimos la nulidad del contrato, ¿sí? Y ya íbamos a empezar a ver los primeros contratos, ¿no? ¿Y cuál fue el último punto que vimos? Sí. Lo que llamamos de competencia concurrente. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver ya los primeros contratos, ¿vale? Para ello vamos a estar viendo lo que es el código de comercio, ¿vale? Ahorita se los proyecto para que todos lo puedan ver, ¿vale? Nada más. El código de comercio. El código de comercio nos va a empezar a hablar entonces de los contratos en general. Código de comercio, en esencia ya todos lo estamos viendo, y entonces vamos a poner contratos. Y nos habla entonces de los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general. La primera parte habla, en el capítulo primero, habla de lo que son los actos de comercio. Recordad, los actos de comercio realmente son las actividades que vas a estar realizando pues en tu actividad comercial, haces del comercio, tu ocupación ordinaria, etcétera, etcétera. Pero más adelante nos va a hablar en el capítulo 2, ahora sí, de los contratos mercantiles. ¿Sale? Y entonces en los contratos mercantiles, a partir del artículo 77, nos dice que todos aquellos acuerdos o convenciones ilícitas no producen obligación ni acción. Que es un poquito lo que veíamos, o sea, si hay un contrato que tiene o es ilícito en general, pues no va a tener como tal una obligación de cumplirse. ¿Vale? El artículo 78 es importante porque nos dice que cada persona se va a contratar en la manera y términos que quiso obligarse, ¿sale? Sin que el acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se obligan a vender algo, en los términos que lo hayan los términos que ustedes lo hayan pactado, están obligados a cumplir. O sea, ahí sí no hay pierde, ahí sí no hay forma de zafarse en materia mercantil. En materia civil, sí. En materia mercantil, no. Si ustedes dijeron, oye, te vendo un auto en 10 pesos, son 10 pesos. ¿Vale? Ahí sí no hay pierde, ahí sí no hay error, no va a haber forma de destapar. ¿Sale? Y entonces solamente nos dice, exceptuando contratos que con arreglo a este código se deban de hacer en una escritura o con las solemnidades necesarias para su eficacia. Por ejemplo, un contrato que requiere escritura, lo decíamos, un contrato de compra-venta de bienes inmuebles, un contrato de sociedad mercantil, ¿sale? Son algunos que requieren de una escritura.
Contratos celebrados en el extranjero, en el que la ley exija escrituras, nuevamente, solamente se requiere de la escritura, ¿sale? Aunque en México no se exija, pues no va a tener como tal una validez. Y así, consecuentemente, nos van a empezar a venir lo que son los contratos. Recuerden, no vamos a entrar mucho en el detalle de esta parte, porque nuestro código es un código bastante viejo, es de 1886. ¿Sale? Entonces, en el artículo 80, por ejemplo, dice que los contratos mercantiles que se celebran por correspondencia, telégrafo. No sé si todavía hay un telégrafo, ¿sale? Pero lo único que hicieron los legisladores fue agregarle medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados cuando se reciba la propuesta, ¿no?, como tal. Pero realmente no han hecho absolutamente nada. Si se dan cuenta, la última modificación fue en el año 2000, hace casi 20 años, ¿no?, y no le han vuelto a mover absolutamente nada. Entonces, estos artículos han caído, la realidad, en el desuso, todos estos, ¿sale? ¿Por qué? Porque todavía nos habla de contratos que se mandaban por telégrafo, nos daban términos de gracia y de cortesía, ¿sale? Habla de que si estás en una localidad a 20 kilómetros te vamos a dar un día más, de cuestiones por el estilo, ¿sale? ¿Por qué? Porque estaban pensados en una cuestión de, de correspondencia, de correos vía antigua, no correo electrónico, sino un correo tradicional, y por ello esta parte de los contratos ha caído en desuso. Pero bueno, alguien dijo, ¿por qué no ponemos del comercio electrónico? Y entonces yo les he dicho que del comercio electrónico no viene absolutamente nada, porque si se dan cuenta, miren, el comercio electrónico es un título derogado en 1934 y al cual se reestructuró en el año 2000. Y nos habla de los mensajes de datos, pero solamente nos dice de esta parte de la transmisión de información, ¿sale? Nos habla de la firma electrónica, nos habla de datos de creación de una firma electrónica, qué se entiende por un destinatario, la digitalización, el emisor, firmas electrónicas, lo estoy pasando rapidito nomás para que lo conozcamos, firma electrónica avanzada, el firmante, un intermediario, mensajes de datos, parte que confía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saber dónde dice contrato de compraventa, algo por el estilo? No, ¿vale? No vamos a encontrar absolutamente nada. Sin embargo, lo importante, ya, se avienta toda una historia y sigue hablando de mensajes de datos, ¿no? Mensajes de datos, habla sobre mensajes de datos. ¿Qué son los mensajes de datos? La comunicación que exista entre las partes, ¿vale? Pero no nos habla absolutamente de comercio electrónico. Realmente ni se debería llamar de comercio electrónico, se debería llamar mensajes de datos, ¿vale? No tiene de nada, déjenme lo pongo aquí, está muy grande. Nos sigue hablando de mensajes de datos, ¿no? Y pues bueno, viene un montón de esta información, las firmas electrónicas, las que reconoce, que ya hemos hablado, prestadores de servicios de certificación, empresas que prestan estos servicios para el gobierno, pero realmente no nos va a hablar absolutamente de nada. Bueno, ya cuando empezaba a hablar todos los artículos que se derogan, van a encontrar en el Código de Comercio muchos artículos como estos. Se deroga, se deroga, se deroga, se deroga. Por eso es que el Código de Comercio, a pesar de que no los va a manejar, no los vamos a ver. Si se dan cuenta, son prácticamente 100 artículos los que se encuentran derogados. ¿Vale? Vayan el 203 derogado, 209, 217, sigo bajando. Miren, todos los que están derogados. Vamos en el 209, pues bueno, ya cuando empieza a hablar, 272. ¿Vale? Todos los demás están derogados. Entonces, nuestro Código de Comercio es bastante viejo.
¿sale? No nos va a servir, no que no lo vayamos a ver, pero sí quería que lo vieran. Luego me dicen, ¿de dónde salieron los contratos mercantiles? Nunca vimos el código de comercio. Bueno, lo que sucede es que el comercio realmente, o el código de comercio realmente no se ha ajustado a las necesidades de hoy en día, ¿sale? Sin embargo, las disposiciones que veamos a partir de este momento... Maestro, lo escucho cortado, no sé si nada más yo. Pues, no sé. A ver si ahorita ya se... A ver si ahí se arregla un poquito. ¿Sale? Les iba a decir, Sí, maestro, a partir de este momento, todas las disposiciones que empecemos a ver aplican para el comercio electrónico. ¿Vale? Todo lo que digamos. Ahorita vamos a empezar con el primero contrato que se llama comisión mercantil. ¿Vale? Este va a ser el primer contrato que está en el título tercero, en el apartado de contratos, no le vamos a hacer caso, pero vamos a empezar con una comisión mercantil. Artículo 273, lo vamos a explicar primero y ya si alguien tiene alguna duda en lo particular, lo vamos a poder ir comparando con el Código Civil. El primero es entonces comisión mercantil, ¿vale? Y nos dice, luego, el mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Bueno, ¿qué es el mandato? El problema es que el mandato es un contrato de característica civil, ¿sale? Mandato. Ahí vamos. El mandato, entonces les digo, aquí está. Código Civil Federal. Y nos habla entonces de un contrato que se llama mandato. Por lo tanto, no podemos entrar a ver la comisión mercantil si no vemos primero el mandato. ¿Vale? Entonces, dice, artículo 2546. El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. ¿Vale? Código Civil nos dice esto, el Código de Comercio entonces nos dice el mandato aplicado a actos concretos de comercio se llama comisión mercantil. ¿Vale? Entonces, Código Civil nos va a ir dando las reglas de lo que se entiende por un mandato. Aquí el problema que vamos a tener en el Código de Comercio, déjenme, ahora sí ya lo vemos. Entonces, el problema que vamos a tener en esta materia es que primero se tendrían que haber dado contratos civiles y después contratos mercantiles. Están al revés. Si se dan cuenta, nos habla de contratos de mandato y por el que hemos visto que es el mandato. Entonces vamos a tratar de ir uno y uno para que no se haga tan complicado. Primero voy a empezar explicando qué es el mandato. Entonces, el mandato es una persona, puede ser física o una persona moral, va a ordenarle a otra que realice una determinada prestación. ¿Vale? Puede ser un dar, puede ser un hacer, o puede ser un no hacer. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a tener entonces a una persona que va a ordenarle a la otra que haga algo a su nombre. ¿Vale? Esta es una especie de representación. Normalmente, nosotros no le decimos mandato, lo conocemos por su nombre más común, que se llama poder.
¿Vale? Seguramente todos han escuchado hablar de los famosos poderes notariales. ¿Vale? Esto es un mandato. ¿Vale? Un poder notarial es un ejemplo, entonces, de lo que va a ser un mandato. ¿Vale? Entonces, de este lado vamos a tener a la persona que manda, se le llama mandante. Y del otro lado voy a tener a una persona que se llama mandatario. Entonces, cuando le dicen el famoso poder, te voy a dar poder, la realidad es que te estoy mandando, ¿sabes? O sea, para no decirle, es que le voy a dar un mandado, le voy a hacer mandado, pues mejor le digo, le doy un poder, ¿no? Soy creo que un poquito más suave, más elegante, ¿no? Entonces, por eso le decimos el poder, y según de este lado se llama apoderado, pero la realidad es que este nombre, quizá quien se lo inventó. La realidad es que es el mandante y un mandatario. Así va a ser como va a estar funcionando. Ese es lo correcto, ¿vale? En este primer punto. Entonces, segundo punto. Nosotros a este punto, a este mandato, le vamos a denominar, tenemos diferentes tipos de mandato. Hay un mandato que se va a llamar mandato judicial. No me acuerdo que esté chido. Mandato judicial. ¿Cuál es el mandato judicial? En el mandato judicial es cuando literalmente me contratan como el abogado. Entonces tengo a un mandante, que sería mi cliente, y tengo a un mandatario, que sería el abogado. Y entonces le digo, tú ve y divórciame. Tú ve y cobra en mi nombre un pagaré, tú ve y en mi nombre haces esto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque me están mandando. Ellos me lo manejan si me están dando un poder. Y entonces, ¿cómo funciona el mandato judicial? Pues bueno, el mandato judicial es esta persona le entrega a esta otra la representación. ¿Para qué? Para que ante una autoridad judicial me represente. ¿Sale? Entonces, normalmente, ¿con qué se lo voy a dar? Pues se lo voy a dar con un famoso poder notarial. ¿Sale? Que ahorita este es el que nos va a unir al otro. Pero también tengo la posibilidad. Como una orden de aprehensión. Como en una orden de aprehensión, es correcto, ¿no? O sea, que le damos la representación a alguien para que vaya y la deje. Pero también tengo la posibilidad de que yo le ponga, y voy a borrar, déjenme borrarla aquí, para que nos dé un poquito de oportunidad. Donde vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir al juez, está el juez, señor juez, él va a ser mi representante. Yo con él tengo un contrato, ¿sale? De mandato, pero yo le aviso al juez, oye juez, él va a ser mi representante, a él lo he nombrado como mi representante. Y el juez toma nota y entonces dice, ok, entonces todo lo que haga él conmigo lo entenderé como si fueras tú. ¿Sí me explico? Es como una especie de... Y entonces, ¿qué hago? Pues lo único que va a pasar es que como yo ya le di el poder a él, entonces simple y llanamente yo desaparezco. ¿Quién va a hacer todo? Mi representante. ¿Sí? ¿Dudas de este poder? ¿Cómo podrías quitarle el poder? Se lo revocas. ¿Cómo se hace otro? Se hace un escrito. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero sí se le puede quitar. De entrada, ahorita, este es el primero, ¿sale? El primer mandato va a ser ese. Entonces, el mandato es darle un poder. Ahora, este es el mandato. ¿Esos son los representantes legales? Exactamente, son como los representantes legales.
Entonces, ahí está. Segundo mandato, el segundo mandato que normalmente hemos escuchado hablar. Carta poder. ¿Vale? Esta carta poder es un documento que compras en la papelería, ¿no? Y en el cual, si se dan cuenta, es una especie de contrato. ¿Por qué? Porque viene que pongas tu nombre, yo tal, le doy poder, ¿no? Le doy poder a quién, a tal, ¿sale? Para que haga y lo que yo quiera, ¿vale? Le ponen aquí unas rayas. Al final, después de todo esto, ya viene mucho más abajo. ¿Quién firma? Firma el que da el poder, el que lo da. Del otro lado, el que lo recibe. Pero además nos pide testigos. ¿Por qué piden esto? Porque esto, aunque no lo creamos, es un contrato de mandato. Solo que tiene la característica de que este contrato de mandato se llama carta. Entonces, al final, va a servir para lo mismo, para que vaya y haga lo que yo le pedí, ¿sale? Para representar. Sin embargo, la propia ley nos va a determinar en qué casos, ahorita lo vamos a ver, en algunos casos se puede utilizar esta carta poder. No es para todos, ¿sale? Va a tener un límite en cuestión de dinero, que ahorita lo vamos a ver ahí en la ley, ¿sale? Pero solamente en algunos casos. Normalmente se utiliza para cosas muy simples. Voy a recoger unos boletos, lleva mi coche al servicio, ve y paga el agua en mi nombre, o sea, voy a pagar el teléfono, la luz, o sea, cositas así como muy sencillas. Pero una carta poder, por ejemplo, no me serviría para, no sé, vender un auto, o vender una casa. Entonces, simple y llanamente son para cosas, le voy a poner, la carta poder es para cosas sencillas, ¿vale? Para que no lo vayamos. Sin embargo, al final se trata de un contrato. Ahora, y finalmente llegamos al último, al famoso poder notarial. Vamos a poner aquí poder notarial, que realmente se debería de llamar mandato notarial, ¿sabes? Pero, bueno, le dicen poder notarial. El poder notarial es donde igual una persona va a acudir o hace un negocio con otra para hacer un mandato, pero pide que exista una persona a la cual le llamamos fedatario público, ¿vale? Este fedatario público se divide en dos. Uno que se llama notario y otro que se va a llamar corredor. ¿Vale? El notario tiene, primer punto, no son autoridades, lo voy a poner por acá. El fedatario público no es autoridad. Es decir, él no me sirve para ir a dirimir una controversia, ¿vale? Es que quiero ver de quién es el terreno, no es él, ¿vale? Él simple y llanamente, ¿qué hace? Da fe, ¿sale? Dar fe. Y ahorita vamos a hablar qué es la fe. Dar fe. ¿Qué es la fe? La realidad es que la fe es como una especie de reconocimiento. Entonces, podríamos decir que da una especie de reconocimiento. Entonces, cuando dice va a dar fe, es reconoce que se está realizando algo. De cierta forma, estas personas que son fedatarios públicos son personas que
en su vida han demostrado ser honestas. ¿Vale? Son honestas, son personas que tienen una buena reputación, son personas que en esencia no mienten, o sea, son honorables, en pocas palabras. ¿Sale? Entonces, el fedatario público, digamos que es una persona respetable. ¿Sale? De ahí que los que son notarios, corredores, sea como, oh, señor corredor, señor notario, pasa. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos hablando con el mismo papa. ¿Sale? O sea, son personas que son muy, muy respetables en su vida. ¿Sale? Y entonces, como son respetables, el gobierno, el Estado, les ha dado ese reconocimiento. ¿Cómo se los otorga? Les dice el gobierno, tú vas a hablar, ¿no? Aquí le dice, tú hablas por mí. Entonces, él habla por mí. ¿Cómo va a hablar por mí? O sea, para no estar yendo a molestar al señor gobierno, pues entonces, todo aquello que las personas quieran que se certifique por el gobierno, entre comillas, lo van a realizar con mi representante en la tierra, que es el notario o el corredor. Lo va a votar, ¿sale? Entonces le voy a poner el representante del gobierno en la tierra. ¿Vale? Como una especie de Dios esta persona. ¿Vale? Y entonces, él lo único que hace es verificar que lo que hacen aquí realmente existe. ¿Vale? Lo reconoce, da fe. ¿Vale? Y entonces, digamos que es una especie de observador. ¿Vale? Por ejemplo, voy a traer a un notario para dar fe de que estamos en clase. Entonces viene el señor notario, se asoma y dice, sí están en clase. Listo, ya por eso cobran. Traemos a un notario para certificar que hubo un accidente en tal lugar. Llega el notario, se presenta, revisa y dice, efectivamente, pasó esto. ¿Me explico? Levanta un acta de eso, hace su trabajo y lo escribe en un papel. Ese es el trabajo del notario. También da legalidad. Sí. Los notarios también, bueno, los notarios y los corredores también dan legalidad a lo que se está haciendo. Ok, sí, ahorita vamos hacia la legalidad, pero sí también pueden dar legalidad, ¿no? Los fedatarios pueden dar legalidad. En este primer paso, lo único que estamos haciendo es dar fe, que es reconocer un hecho, un acto, ¿sale? Lo vamos a traer para que certifique que efectivamente ha sucedido algo, ¿sale? Profesor, por ejemplo, los notarios también pueden tener fe pública, ¿verdad? Y estos también pueden verlo de un testamento. Es correcto, sí, porque con esta fe, ahorita es la que estamos viendo, es con lo que van a hacer los testamentos. ¿Ok? Pero si tienen fe pública. Entonces, de entrada primero ellos van a hacer este reconocimiento. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un fedatario público? Dar reconocimiento. Ahora, ¿por qué se le dice, ya que abordaba el tema de fe pública, entonces decíamos, da fe de cosas que existen? ¿Pero por qué se le dice fe pública? Porque da fe de que literalmente es por el gobierno. Por eso se llama fe pública, porque es como una especie de representante del gobierno. Hay algunos notarios en materia internacional que son notarios privados, es decir, que un grupo de comerciantes determinaron que ciertas personas dan fe
de ciertos actos, pero son de manera privada. Aquí no, porque ¿quién los nombra? Como los nombra el gobierno, entonces su fe es de carácter público. ¿Sí no lo quieres aquí? ¿Vale? Entonces, voy a borrar esta parte. ¿Vale? Entonces, el gobierno da esta primera parte. Entonces, cuando se acerca una persona con el notario, este soy yo, y vengo con el notario me pregunta, ¿qué quieres? Y yo le digo, vengo a dar mi testamento. La realidad es que el testamento lo podría hacer en mi casa sin necesidad de venir con este señor. O sea, yo lo puedo agarrar y dejar en mi casa en una servilleta y es válido mi testamento. ¿Vale? Ese se llama un testamento cerrado. Es un testamento abierto, cerrado. Testamento público cerrado. Donde literalmente establezco esto, pero no vengo con nadie. Vamos a suponer que lo quiero hacer en mi casa y este es mi testamento y lo dejo ahí entre mis cosas. ¿Es válido? Sí, sí es válido. ¿Cuál es el problema? Que cuando me muera y lo abran, tal vez haya personas que no están de acuerdo con este papel y digan, no, yo como sé que sí lo hizo él, cómo sé que era lo que él quería, no me consta. Entonces, para que no pase eso, mejor venimos con, ahora sí, con el fedatario público o el notario. Y entonces le presento mi papel y le digo, mira, este es mi testamento, te lo entrego a ti, tú eres mi testigo. Y entonces, como es una persona honorable, de buena reputación, que no miente, se considera que pues ahora sí que este testamento, y es un testigo de valor, entonces pues digamos que es válido. ¿Por qué? Porque él va a certificar que yo llegué por mi propia voluntad, que yo solito quise decir esto, que yo determiné que estas eran las formas en cómo iba a repartir mis bienes. ¿Sí me explico? Pero él no hace nada. O sea, él lo único que hace es, sí, está bien, está. Listo, ese es su trabajo. No, su trabajo no es nada complicado. Entonces me dice, déjame tu papel, ahí lo guardo, ¿no? Y el día que te mueras, que venga tu familia, me lo pide, yo se lo entrego. Literalmente ese es el trabajo del notario respecto de un testamento. ¿Qué está haciendo? Dar fe y reconocer que en algún momento de la vida alguien se acercó y le dejó este documento. Eso es lo único que hace un notario. Y entonces, en esencia, el documento es válido. Por eso luego dice, también y automáticamente le va a dar algo que se llama legalidad. ¿Por qué? Porque los testamentos requieren cumplir cierta formalidad, ¿no? Que sean voluntarios, que sean sobre mis bienes, que no haya presión de ninguna índole, que yo era lo que quería determinar, ¿sale? Y entonces, como el notario empieza a ver, me empieza a preguntar, ¿estás bien de tus facultades mentales? Sí. No, me dice, sí, estás bien. Oye, ¿estás seguro de que esos son tu decisión? Sí. ¿Estás seguro que esos son los bienes? Sí. ¿Que se lo quieres dejar todo a tu mamá? Sí. ¿Me explico? Y entonces empieza él a anotar esto y automáticamente dice, desde mi punto de vista, esto es legal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Vale? Ahora. Sin embargo, hay algo importante en todo esto. Aparte de que me va a dar fe, ahora sí, me da fe, reconocimiento y legalidad, no significa que este documento sea completamente perfecto. Es una presunción. Se presume correcto. Pero probablemente no lo sea. Entonces, un documento que es realizado ante el notario puede ser en un momento determinado anulado. Sí. No porque esté ante notario
quiere decir que ya es, wow, o sea, ya es como lo máximo. Ha habido ocasiones en que compraventas que se han hecho ante notario se caen. Poderes o mandatos no sirven. Sociedades mercantiles que se hacen ante notario no sirven. ¿Vale? Dar fe de ciertas cosas no sirven. Testamentos no sirven. ¿Vale? No son 100% garantías. Digo, esto me da una presunción, a lo mejor si quieren, de un 90%. ¿Vale? Pero ese 10% todavía se puede pedir. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos claridad en esto. El fedatario público, notario, corredor, tienen una validez de un 90%. Te digo, tiene más validez que si no, no lo hiciéramos antes. ¿Vale? Entonces, sí queda clara cómo está esto de los notarios para que no se vayan a perder esta parte así. Dígame, sí, adelante. Sí queda claro. Díganos dónde estudiamos para notario. ¿Para ser notario? Sí, ¿qué se necesita? Ok, ahí vamos para allá. ¿Vale? Que tengas palancas. Primero, pues de entrada necesitan asumir este requisito. ¿Vale? Segundo requisito, ser amigo del gobernador. Ya. Esas son las palancas. Pues es que ese es el punto central, ser amigo del gobernador. ¿Por qué? Yo digo que sea amigo del gobernador, no porque lo diga yo, sino porque el notario es nombrado por el gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué es nombrado por el gobernador? Porque lo decíamos, ¿a quién representa el fedatario? Al gobierno. ¿A quién está representando entonces? El fedatario al gobernador. ¿Vale si soy amigo? ¿También vale si soy amigo de un senador? No, solo del gobernador. Gobernador. ¿Vale? Entonces, se requiere ser nombrado por el gobernador. Por lo tanto, todas las funciones que hace el notario son de carácter estatal. ¿Vale? Todas las cosas, los bienes que estén en su estado, van con su notario. Por eso los testamentos, pues en esencia, con personas de su estado. ¿Vale? Bienes, autos, compraventas. ¿Dónde lo compraste? Pues es que yo compré en Ciudad de México, con un notario de la Ciudad de México. Compré en Cancún, con un notario de Quintana Roo, y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo dependerá de dónde se encuentren los bienes. Entonces tenemos a un notario, de esta parte, tener buena reputación, haber hecho servicio en una notaría, son de los requisitos que nos piden para ser notario, y lo más importante, pues bueno, tener este reconocimiento para temas en esencia de carácter civil, familiar. Nada más. Solamente hacen eso. ¿Vale? Ellos no pueden certificar temas agrarios. ¿Vale? Para eso existen otras áreas. ¿Vale? Ellos no pueden certificar temas, entre comillas, mercantiles. ¿Vale? No pueden hacer otras cosas. ¿Vale? Para eso entonces existe el corredor. El corredor, que es menos famoso, entonces va a certificar o hacer reconocimientos en materia mercantil. ¿Por qué? Porque su función del corredor no está a un estado, sino es a nivel federal. Entonces, si yo quiero en un momento determinado que me certifique algo mercantil, es preferible ir con el corredor. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy una empresa que tiene negocios en Toluca, en León, en Ciudad de México, en Querétaro, etcétera, etcétera. Y entonces, imagínense, ¿dónde estoy ahorita? No, pues es que estoy en el León. No, pues vete, tienes que ir hasta el Estado de México a ver al notario. Entonces, para eso, y como recuerden, nuestro código de comercio era muy viejo, se creó la figura del corredor. Entonces, el corredor es a nivel federal
lo reconoce la Secretaría de Economía y es para temas mercantiles. El notario es a nivel estatal por parte del gobierno para temas civiles y familiares. Este es el deber ser. En la práctica, el notario le entra a todos. O sea, le quieres llevar contratos mercantiles, usted los certifica. Le quieres llevar temas agrarios, te los hace. ¿Sale? El deber ser se centraría en esto. ¿Sale? ¿Por qué lo hacen? Porque a veces, por ejemplo, no hay corredores en algunas ciudades. ¿Sale? Entonces, es más fácil encontrar a un notario pues, que a un corredor. Sin embargo, normalmente donde hay corredores, en las costas o en ciudades industriales. ¿Vale? Por ejemplo, en Toluca sí hay corredores. Hay como 3, 4. ¿No? Los notarios creo que hay como 150 notarios. ¿No? Entonces, de corredores que hay 3 o 4 a ir por un notario, me queda más cerca. Por eso, normalmente la gente, el 90% bueno, 99% de las cosas que hace, las lleva con un notario. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene con una persona moral? ¿Lo correcto sería con un corredor? Con un corredor. Lo correcto sería con un corredor. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. ¿Qué pasa? Pero es para cuestiones más mercantiles. ¿Sale? Entonces, por eso, a veces es por disponibilidad con el notario. ¿Dudas de este punto? ¿No? ¿El último qué? De economía. Secretaría de Economía. Pero también sería para ser notario en la escuela de notarios. El colegio. Sí, lo que pasa es que para ser notario, además nos piden, de otro requisito, es ser abogado. Ser abogado, tener experiencia en la materia notarial, llevar un curso en el colegio de notarios de cada entidad, etcétera, etcétera. Pero el más importante y el más difícil, ser amigo del gobernador. Nada me sirve que tenga tanta experiencia de notaría si el gobernador ni me conoce, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, el ser amigo del gobernador no nos da. ¿Por qué? Porque el gobernador nos propone para ser notarios y la Cámara nos ratifica. La Cámara de Diputados va a ratificar. Generalmente, cuando termina un gobernador su mandato, el próximo Maestro, año. una pregunta. Sí, adelante. ¿Nada más hay un notario por estado o hay varios? ¿Cuánto está? ¿Un notario por estado? ¿O hay varios? No, Los son compas varios. Hay varios. Dependerá del número de habitantes. ¿Cuántos notarios hay? Depende del número de habitantes. Entre más habitantes, más notarios. ¿Vale? Pero les comentaba, ¿cuándo se hacen los notarios? ¿Cuándo los nombran? Los nombran generalmente al final de la administración del gobernador. Les decía, por ejemplo, en el Estado de México, el próximo año termina el mandato del gobierno, ¿no? El gobernador hará nombramientos de notarios. ¿Vale? Y entonces manda su propuesta y la Cámara se los otorga. ¿A quiénes pone de notarios? Pues a sus amigos. Gente que trabajó para él. ¿No? Normalmente sucede eso. Se le puede repetir alguno por acercarse, ¿no? Sí. Es un tipo de ser jefe del gobernador ya como que con esto está sin duda, ¿no? ¿Vale? El ser amigo del gobernador ya. No, de ser honesto y eso sí ya. De hecho, les quitan las notarías a los notarios, sí. Sí quitan notarías cuando descubren que hay actos de corrupción o hubo una violación a la buena fe del gobierno. Porque al final representas al gobierno. Entonces, si veo que me estás haciendo chueco algo, pues te puedo quitar. Pero de entrada, pues ya al menos de hacer notario, pues ya te da otro estatus. ¿Y aquí en el estado también tenemos un corredor? ¿Vale? ¿Tenemos corredores? Ser corredores, en ley no hay corredores. Sí, normalmente en zonas industriales por todo el movimiento comercial, ¿no? Que existe. Y así es corredor público. Corredor público, ustedes lo pueden encontrar como corredores públicos. Al final son federados. ¿Vale? Entonces, borro esta parte. Entonces, pues bueno, hablamos hoy de las notarías, del derecho notarial. Esto es derecho notarial, digo ya las reglas del notario se ven en la ley notarial de cada estado.
¿Sale? Igual hay una ley de corredores públicos y ahí viene lo que pueden, lo que no pueden, lo que deben hacer. ¿Sale? Escrituras públicas, actas públicas. ¿No? Pero bueno, entonces regresando al poder notarial, voy con un fedatario público y entonces ahora sí, ya que queda claro esto, este fedatario público es el representante del gobierno y por lo tanto vengo yo con esta otra persona y le voy a otorgar un mandato. Pero como el gobierno va a certificar, entre comillas, va a certificar mi mandato, entonces es un mandato certificado. ¿Cómo es esto? Dice el notario, ante mí, literal, ante mí se presentó Juanito y le dio poder a Jaime. ¿Sabe? Entonces Juanito ante mí le dio poder a Jaime para hacer, para dar, para hacer o no hacer. Eso es lo único que hace el notario, ante mí. Ya, se acabó, ese es su trabajo. Ya. Dos palabras, ante mí, ¿no? Fue todo lo que hizo. Y por eso te cobran 3,500 pesos, o 5,000, o dependiendo cuánto cobre el notario. ¿Sale? Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Que nos va a otorgar este notario un documento que va a tener el sello del notario y su timbre de notario, y entonces digamos que la validez, la certeza de que en algún momento de la vida ellos dos se presentaron ante esta especie de autoridad y acordaron este contrato de mandato. Pero al final esto se le conoce como poder notarial. Por eso se llama poder notarial, porque es ante notario. ¿Sí estamos hasta este punto bien? Ahora, existen diferentes tipos de poderes notariales. Entonces, por eso se llama poder notarial, no por otra cosa. ¿Sale? El notario no hace nada más que dar validez. El primero se llama pleitos. Y cobranzas. Poder notarial para pleitos y cobranzas. Su nombre lo indica, ¿no? ¿Para qué sirve un poder? Pues para irte a pelear e ir a cobrar. Por ejemplo, un pleito, uno de pleitos y cobranzas. Bueno, yo le quiero otorgar a mi abogado poder para que a mi nombre y representación se pelee por mí, ¿vale? Y entonces, peleé, no sé si es todo bien, pero peleé por mí, ¿sale? Y entonces le estoy otorgando esa representación. Entonces le doy la representación, él va, me representa y listo, yo no me acerco, yo nada. Pero también sucede lo mismo con las cobranzas. Yo soy Bancomer, la voy a poner aquí. Pero yo, Bancomer, yo soy una empresa. ¿Sale? O sea, yo como empresa no me puedo desplazar. O sea, ¿quién conoce al señor Bancomer? Pues nada. Pero sí conozco a un representante, a un ejecutivo de Bancomer. Y entonces el señor Bancomer manda a su representante por medio de un poder notarial, pero ya no a que pelee, sino a cobrar. Así funcionan estos poderes de pleitos y cobranzas. ¿Qué sucede si llega una persona, supongamos, que no trae poder notarial? Bueno, lo voy a poner acá. Bancomer, yo sé que tengo una deuda con Bancomer y llega una persona que me dice ser de Bancomer y me quiere cobrar a mí. ¿Sale? Vamos a ver, ahí está. Y me dice, oye, págame, dame el dinero que le debes a Bancomer. Bancomer me mandó
Y a mí se me ocurre darle el dinero, ¿sale? Le digo, sí, claro, mira, aquí está el dinero. Pero nunca me mostró su poder notarial o un documento que lo acreditara. El señor al rato puede agarrar e irse con el dinero. Me va a dar mi recibo y todo, voy a tener aquí un papelito y todo. Y después va a venir otra persona, otro diferente, y me va a decir, oye, páganos, pero este sí trae poder notarial. Esta persona va a decir, yo ya les pagué. No, pues, ¿a quién le pagaste? ¿Quién sabe? ¿Vale? ¿Qué sucedió aquí? Que te robaron, porque nunca hubo esa representación. Pasa de forma física, pasa por las famosas llamadas telefónicas, pasa con los actos de cobranza que te mandan una carta, pasa por muchas cosas. ¿Vale? Siempre antes de pagar necesitas verificar que tenga el famoso poder. Si no tiene poder, no le pagues. Profe. ¿Sí, adelante? Y por ejemplo, o sea, llega el personal de cobranza y trae el poder debe tener el sello de la notaría y la firma o si se puede, que luego llegan, sí me ha pasado, me imagino que llegan con algún escrito, los sellos de Bancomer o los sellos de alguna institución, hace pasar como los que están preparados para hacer el cobro. Entonces, o sea, con un papel se quieren hacer pasar por cobradores, más o menos. Sí, o sea, me refiero a que llegan con algún documento. Ok, tienen que llegar necesariamente con un poder. Si es una carta de mandato, eso no vale. Necesita ser poder. Siempre necesita ser un poder. Si trae una carta, no vale. Si me dijo que lo mandaron, no vale. O sea, necesito un poder notarial ahí necesariamente para poderle pagar. Y si no, pues cuando le pagues a él, lo que tienes que hacer es agarrar y si le pagas directamente a mano, ¿vale? Para evitarte el intermediario. Porque este señor pues puede agarrar y hacerlo, pero él porque a lo mejor exhibe un poder, pero si no trae nada, se vuelve a robar el dinero. Esto sucede todos los días en muchos lados, ¿sale? Van y te compran y luego te empiezan a amenazar y por no querer tener problemas le pagas a uno que ni era de ahí. Entonces, pero mi pregunta era referida a que para nosotros poder distinguir ese poder o ese documento, debemos verificar algo específico, un sello, un logotipo, firma, algo específico. Necesita venir en original primero, ¿no? Y segundo, tiene que traer la firma del notario y los sellos de la notaría. Y aún así puede ser falso, ¿no? Me ha tocado ver poderes falsos. O sea, lo correcto nunca es pagarle a los de las cobranzas. Siempre es ir directamente a la fuente. O sea, esa es la base. ¿Vale? Pero para poder saber si es un poder o no es un poder, la única manera de corroborarlo es acudir al registro público del comercio en materia mercantil para verificar si está el poder válido, ir a la notaría o de plano ir al archivo general de notarías de cada entidad para determinar si el poder está correcto o sigue vigente. De otra manera se vuelve muy difícil. O sea, no hay una forma que le dijera, hay una página de internet donde lo puedes revisar, no hay forma. O sea, realmente no hay forma de validar un poder notario. Mucho robo. Creo que se fue ahí el internet un poco. Gracias, profe. De nada, sale. Entonces, sucede esta parte, ¿sale? Entonces, el primero se llama pleitos hipócritas. El segundo que vamos a ver se llama de administración. En este le vamos a otorgar una representación
una representación a la persona, ¿sale? O sea, para que me administre mis bienes, mis cosas, ¿sale? ¿Qué puede hacer? Ah, pues puede administrar, puede comprar, puede vender, ¿sale? Puede decidir en forma general, ¿no? Puede hacer cosas, cambiar, contratar, etcétera, etcétera. Yo no sé, que administre. O sea, yo le doy a alguien, por ejemplo, este se utiliza con los gerentes de restaurantes, ¿no? Agarro y le digo a uno del BID, oye, a ver, pues yo soy el dueño, pero yo vivo en Toluca y ya hay restaurantes en Querétaro. Pues ni modo que vaya, esté yo en todos lados. Entonces le doy un poder de administración a una persona para que mi nombre y representación, compre comida, la venda, decida, cambie cosas, ¿sí me explico? Le doy esa facultad. Pero al momento de administrar, él está obligado a rendir cuentas. Si no me gustan las cuentas que me rinde, lo puedo correr. Incluso si es una persona que a lo mejor me está llevando a la quiebra, le digo, oye, vende cosas y ya está vendiendo de más, pues entonces se puede hacer responsable de manera penal. ¿Por qué? Porque al final él me tiene que responder, él me tiene que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque es una de administración. Entonces, creo que este no está tan complicado, ¿no? Y hay uno último, que es el más peligroso de todos. Profesor. Se llama de dominio. Sí, adelante. Una pregunta. Cuando un notario certifica un contrato, ¿ya no se puede hacer nada en contra de ese contrato? Sí, sí se puede. Se tendría que demandar la nulidad de ese contrato. Claro que sí. ¿No? Se pide la nulidad y con la nulidad tendré que rendir mis pruebas y en un momento determinado se puede echar para atrás ese contrato. Ah, ok. Gracias. No, mientras esté vigente, no. Normalmente tiene 10 años el juicio ordinario. Pero ya 10 años ya es porque ya está algo ¿no? Ahorita vamos a ver cuánto duran estos. El de dominio es el más peligroso de todos. En el de dominio me van a suplantar. ¿Qué quiero decir con esto? Me van a representar al 100%. ¿Vale? Aquí no hay rendición de cuentas. No hay rendición. A diferencia del de arriba. Acá no. ¿Por qué? Porque en el de dominio la persona va a tomar lo mismo. Puede comprar, vender, decidir, cambiar, contratar, lo que quiera. Pero tiene la diferencia esto de que es a mi nombre, ¿vale? Esto es a mi nombre. Entonces, si yo le doy a alguien un poder de dominio, puede vender mi casa, puede casarme, divorciarme, pedir un crédito a mi nombre, lo que quiera. Cuando usted me diga, oye, ¿puede casarte? Sí. ¿Le puede divorciar? Sí. ¿Le puede pedir un crédito? Sí. Vender tu coche, comprarte un coche, lo que sea. Es como si fueses tú. ¿Vale? Este es el más peligroso de todo. Con esto le quitan las cosas a los viejitos. O sea, por ejemplo, llega un señor, ¿no? Le dice a la señora, viene el abuelito, bueno, viene el hijo, viene con la mamá, ¿sale? Y le dice, oye mamá, fírmame un poder de dominio, ¿sale? Van con el notario le pregunta, señora, ¿está segura de lo que está haciendo? Pero nunca le explica, ¿sale? O sea, ¿está segura de lo que hace? Y le dice, sí, ¿no? Entonces él adquiere el poder sobre ella. No es obligación explicarle cómo se... ¿Es obligación del notario? Pues debería de ser su obligación. ¿Por qué? Porque automáticamente él toma, como si fuese ella, los bienes. Si ella tiene un coche, pues al rato él se lo vende a sí mismo, entre comillas, ¿vale? Si tiene una casa, se la pasa a su nombre.
¿Entiendes? O sea, ¿me explico? O sea, puede hacer, e incluso en un momento determinado, la deja sin nada y a la señora literalmente la deja en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque le quitó todas sus cosas. ¿Esto pasa? Sí, sí pasa. Todos los días. ¿Sale? ¿Se puede echar para atrás esto? Sí, claro. Se puede echar para atrás. Que era lo que me preguntaban, oye, ya avisaste al notario, sí, pero se podría alegar que recuerdan lo que vimos en clases anteriores cuando vimos nulidades, ¿no? Que a lo mejor hubo dolo, que hubo mala fe, que la persona ya no estaba en sus capacidades, no tenía la capacidad, etcétera, etcétera. ¿Se puede echar para atrás? Sí, sí se puede echar, pero habrá que demostrar lo que vimos en clases anteriores, ¿vale? Entonces, por eso les decía, la primera parte de las clases sirve para echar atrás todos los contratos que nosotros hagamos a partir de ahora. Pero por eso el de dominio es el más peligroso, porque en este caso, pues, esta persona se quedó en la calle porque abusando de un poder de dominio, le quitó todo. ¿Vale? Cuando se recomienda, pues se recomienda ya de plano cuando ya soy muy grande o voy a entrar a una cirugía y alguien tiene que tomar decisiones de vida o muerte, pues por el estilo, ¿no? Pero realmente de entrada, pues ni siquiera debería existir, ¿sabes? Pero sucede, ¿vale? Entonces, como pasaba esto, que los dejaban en la calle, entonces los puedes limitar. Puedes tener dos tipos de poderes, unos que se llaman generales y otros que se llaman especiales. Entonces, el general es el que acabamos de ver con esto. Entonces dice, poder general de pleitos y cobranzas. ¿Sale? Y entonces es para todos los pleitos y todas las cobranzas. Poder general de administración, para administrar todo lo que quieras. Poder general de dominio, ¿sale? Tienes el dominio de todo, ¿sale? Pero también decíamos hay un poder especial. El poder especial es para cosas específicas. De ahí que se llame especial, por lo específico. ¿Vale? Y entonces le digo, poder especial de pleitos y cobranzas. Ah, ok. Entonces, a lo mejor tengo 100 demandas en mi contra, pero solo quiero que se haga cargo del expediente 310 del 2022. Es el único. Entonces, aunque él quiera, el abogado quiera ir a ver otros expedientes, no puede. ¿Por qué? Porque se lo limite. ¿Vale? Es como un poder limitado. ¿Vale? Este es limitado. Yo se lo puedo limitar. Poder para ir a cobrar algo particular. Poder de administración para solo administrar el BITS de Ciudad de México. Poder especial de dominio sobre un campo. Los puedo limitar. ¿Vale? Pero si no lo limito, me meten en general. ¿Vale? ¿Sí queda claro cómo funcionan estos poderes? Entonces, estos son poderes. Hay más, muchos más. Hay poderes para el IMSS, hay poderes laborales, hay de otra índole, pero estos son los más importantes. ¿Vale? Al final, estos no se llaman poderes, recuerden. Su nombre debería tacharse, se llama mandato. ¿Vale? Y este es el contrato de mandato. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Solamente ir a ver al notario y el notario se encarga de hacer el contrato. No tenemos que hacer, no le tengo que llevar una propuesta, no le tengo que hacer absolutamente nada. Y ahí ya tienen sus mandatos. ¿Cuánto dura un mandato? 3 años. ¿Vale? Si yo lo puedo limitar, ¿te lo puedo dar por 1? Sí. ¿Te lo puedo dar por 6 meses? Sí. Si no tiene fecha, porque a lo mejor se nos fue, se nos olvidó, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en el pleito, al final se mueren todos a los 3 años. Estos mandatos pueden ser por 3 años. Otra forma de matarlos es por la revocación. Es decir, pero los contratos, creo que es el tiempo que le da, que se lo otorga, lo da a quien se lo otorga, ¿no? O sea, que el tiempo que lo da, o son 3 años. Solo 3 años. Lo digo porque, bueno, yo tengo poder por parte de mi mamá y le dijeron a ella, ¿por cuánto tiempo que pueda? Me dijeron, no, pues dámelo por 10 años. Y así es el por 10 años.
Por eso se agregan 3 años, 10. Por 3 si no está estipulado. Ah, ok. Por 3 si no está estipulado. En caso contrario, recordamos lo que veíamos hace ratito, que decía, se obligan en los términos que quieran. Entonces, 10 años, 10 años. Pero cuando no está estipulado, 3 años. ¿Sale? Y entonces, la otra forma es por medio de una revocación. ¿Qué es la revocación? Agarro y de repente le doy un poder para pleitos y cobranzas a alguien y de repente digo, ya no quiero que me represente. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir con el notario y pedirle que quite o revoque ese poder. ¿Me cuesta? Sí, sí, me va a costar, obviamente. Pero con eso me lo quito. Tal vez una revocación. ¿Vale? En cualquier momento se da la revocación, sí. Ustedes deciden, ¿tengo que avisar a la otra persona? No. ¿Sale? Simplemente un día amanecí y ya no tengo poder. ¿Sale? No tarea. Estas son las dos formas de acabar con los mandatos. Profesor, ¿y existe algún mandato de más tiempo o tienes que hacerlo cada 3 años? O sea, si tú quisieras seguirle dando ese poder a ese representante, ¿lo tienes que hacer cada 3 años o lo puedes hacer en un tiempo más prolongado? Ustedes pueden decidir cuánto tiempo quieren el poder, 5, 10, 15 años, pero si vamos a suponer que le ponen 3, después dicen, oye, quiero otro tiempo, lo pueden prorrogar, o sea, si son renovables los poderes. Profesor, una pregunta. Oiga, Por ejemplo, ¿hay en este caso poderes notariales que son irrevocables? ¿Un poder irrevocable? No, no existen los poderes irrevocables. Hay algunos que luego le llegan a poder, ¿no? Con carácter de irrevocable. ¿Quién sabe dónde lo inventaron? Porque yo en cualquier momento, soy yo, o sea, ¿no? Pues, si yo ya no lo quiero a él, lo puedo revocar. O sea, eso de irrevocable no es así, no es de esa manera. Oiga, profesor, ¿Sí? si quiero revocar las decisiones que se ejecutaron con el poder notarial de dominio, ¿tendremos que entrar en un juicio tipo civil? Dependerá la materia, pero normalmente sí. Si es para compra de terrenos o cuestiones por el estilo, sería civil. Si es algo mercantil, estaremos ante un juicio mercantil, dependiendo en dónde se haya usado el poder. De acuerdo, gracias. Entonces, esto es el mandato, esto es en materia civil. ¿Vale? Y ya para terminar, cuando se utiliza en una cuestión comercial, o sea, esto mismo, pero alguna de las partes, recuerdan lo que veíamos, alguna de las partes es comerciante, o sea, esto es materia civil, ¿no? Entre mi mamá y yo, entre, yo qué sé, el que me vende la casa y yo, ¿vale? Pero si una de las partes es comerciante, aunque la otra no lo sea, recuerden, se va a lo mercantil, entonces se deja de llamar mandato, no sería el nombre correcto, y entonces se va a llamar comisión mercantil. Pero tiene la misma lógica, sirve para lo mismo, ¿sale? Es lo mismo, solo que en lugar de llamarle mandato, le llamaríamos comisión mercantil. Al final va a seguir llamándole la gente poder notarial, ¿sale? Pero el nombre correcto deja de llamarse mandato y se convierte en una especie de comisión mercantil, ¿vale? Que es lo que marca la ley, ¿no? Cuando nos decía el Código de Comercio, decía claramente ahí, ¿no? El mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. ¿Vale? Entonces, ya, ahí está. Esa es la comisión mercantil. ¿Cuál es la diferencia? Esta persona. Esto es lo que hace que se llame comisión o se llame, si no es comerciante, se llame mandato. Nada más. ¿Cuál es la otra diferencia? No existe. Por eso les decía que comisión, los contratos civiles y los mercantiles se podrán dar al mismo tiempo. Ya lo vimos sin querer mandato y comisión mercantil. Pero en el caso de que tú mencionas de VIX, es un contrato, sería una comisión mercantil. Si fuera este VIX, porque se dedica a vender comida, actos de comercio, yo soy un ciudadano común y corriente, es materia mercantil, según el artículo 1050,
y por lo tanto se llama comisión mercantil, aunque en la práctica le diga un poder notarial. ¿Dudas que tengan de esto que vimos hoy? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces ya terminamos para que descansen. ¿Dudas de los de línea que tengan? No hay actividades esta semana, ¿verdad, profe? Me parece que ya tenemos la primera entregable, ¿no? ¿No les ha salido? Lo reviso. Si no está la primera entregable, yo creo que va a ser la siguiente. Pero déjenme revisar. Si no hay actividad, no hay actividad. Y si no hay nada, no hay actividad. Si no hay nada, no Claro. Gracias, profe. Buen fin de semana. Buena tarde, hasta luego. Buen fin. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.